Muy buenos momentos tengan todos ustedes. ¿Cómo fue el día 1 del diluvio universal? Está descrito perfectamente en el Génesis, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes. En ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Génesis 7:11. ¿Qué significa esto? Significa que el agua, el océano que estaba debajo de 100 kilómetros debajo de la corteza terrestre, una capa de granito, de calizas, de carbonatos, estaba esa capa de la corteza terrestre encima de un océano de la mitad del tamaño del océano que tenemos ahora. Prácticamente la mitad del agua estaba debajo de la corteza y la otra mitad en la superficie. Ese día se abrieron. O sea, la corteza terrestre se dio a la terrible presión que tenía el agua que estaba en la profundidad, muy caliente y a muchísima presión. Esta agua se llama agua supercrítica, porque es tan fuerte la presión que no se puede evaporar. Y es tan grande esa fuerza que el chorro de agua rompió la corteza terrestre. Y aquí vemos la cicatriz, como en un solo día se rompió toda la corteza terrestre. La cicatriz la vemos actualmente, la estamos viendo perfectamente ahora con los mapas satelitales que tenemos. Y esta cicatriz fue tan grande su fuerza que superó la velocidad de escape de la Tierra. La velocidad de escape de la Tierra son 11.7 kilómetros sobre segundo. Quiere decir que son 40,000 kilómetros por hora aproximadamente. Esta agua supercrítica debió haber salido a una velocidad de unos 50,000 kilómetros en sus primeros momentos. Una velocidad asombrosa, con una presión enorme y una gran temperatura. Por supuesto, esto, al salir tan fuerte, iba arrastrando muchísimas rocas, muchísimas piedras, muchísimo material de la propia corteza. Este material se fue y viajó en un solo día más allá de la estratosfera. Entonces, el primer día se abrieron las fuentes del gran abismo, se abrió la corteza terrestre y escapó el agua por la cicatriz que ahora vemos. Ahora vemos esa cicatriz en toda la superficie de esta circunferencia que es la Tierra. Y aquí la vemos claramente. La cantidad de agua que había debajo de la profundidad de la Tierra al inicio del diluvio universal era de 1.35 por 10 a la 9 toneladas métricas. Y si lo dividimos en 350 días que duró la salida de agua, podemos decir que la cantidad promedio de día del agua era de 9 millones de toneladas métricas diarias en la Tierra. O sea, 9,000 millones de litros de agua diarios que estaban saliendo. Entonces, ese primer día salieron aproximadamente 9,000 millones de litros. Todos los días salía esa cantidad. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría, alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión. Así, el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura.
La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la Tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. La primera fase del diluvio universal es la fase de ruptura, que se explica que se dio en unas pocas horas. Lo primero que pasa es la fase de ruptura. Las capas subterráneas estallan. El agua es súper crítica, con muchos minerales disueltos, y esta rompe la corteza terrestre. En ese momento viene un segundo momento que es, son expulsados cometas asteroides con la gran fuerza del agua supercrítica. Algunos superan la velocidad de escape. Y llega también, como mucha agua llega a la estratosfera, se congela, cae rápidamente y congela los animales de Siberia y de Alaska. Quedan congelados, que ahora se han descubierto en el permafrost desde hace más de siglo y medio. Estos animales quedan inmediatamente congelados. Es lo primero que pasa en la fase de ruptura. El agua llegó hasta fuera de la estratosfera, pero también alguna se quedó cercana a la atmósfera. Y esta regresó a la Tierra en forma de lluvia, una gran cantidad de lluvia que fue cayendo sobre la Tierra. Esto cayó a la lluvia durante 40 días, pero desde el primer día empezó la lluvia. Esta lluvia fue generalizada y fue cubriendo toda la fase. Así, en la fase 1 del diluvio universal, en el primer día, se abrieron las fuentes de gran abismo, salió el agua con gran presión, una gran cantidad de agua, empezó la lluvia y regresó parte de ese agua congelada y generó los mamuts congelados que ahora se encuentran en el permafrost. Primer día, violentísimo. Se rompe la corteza terrestre. Así empieza el diluvio universal. Así se da inicio a este evento que transforma radicalmente la historia de la Tierra y la historia de la humanidad. Primer día, muy fuerte, muy duro. Pero la gente que estaba en el arca resistió. El doctor Walter Brown, doctor en ingeniería mecánica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él es el creador de la teoría de la hidroplaca y explicó cómo se dio esta fase de ruptura. También él explica las otras fases en los otros videos. Reconocemos el labor de él y todo lo podemos encontrar en su libro In the Beginning, que es un libro online, también se puede comprar en físico. Y así pasó el primer día. Veamos ahora en los siguientes videos, en el siguiente video, la fase 2 de ruptura. Los siguientes días, los días que cambiaron la faz de la Tierra. Acuérdense que estaban saliendo cada día unos millones y millones de toneladas métricas de agua hacia la estratosfera. Entonces, con esto terminamos el primer día del diluvio universal. Seguiremos con la siguiente fase, la fase número 2, la fase de expansión del diluvio universal, que duró muchísimos días. Vamos a ver los siguientes 40 días, los 40 días de lluvia, qué pasó durante los 40 días de lluvia, y luego veremos la fase siguiente. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y cualquier comentario lo recibo con mucho gusto. Recuerden, el diluvio universal no es un mito, es una realidad que pasó.
y nos las quieren ocultar a través de pseudociencia. La ciencia verdadera es la que toma los datos, los interpreta adecuadamente y no inventa teorías o ideologías. Vamos a descubrir la verdad. Muchas gracias.